¿Alguna vez tuviste esa sensación extraña de que algo cambió en las revistas o los libros que leías de niño, pero no sabías exactamente qué? Una ilustración que recordabas de una forma que un día sin explicación simplemente ya no estaba igual. No es tu memoria fallando. Hoy no vamos a hablar de teorías, ni de casualidades, ni de figuras escondidas en las nubes de un dibujo. Vamos a hablar de algo mucho más concreto. Cambios editoriales reales, documentados comparables, imagen por imagen. Vamos a hacer un recorrido por la historia visual de las publicaciones de los Testigos de Jehová. Vas a ver con tus propios ojos qué se quitó, qué se modificó y qué se añadió con el paso de las décadas. Y como siempre en este canal, la evidencia primero, las conclusiones después. Empecemos. Antes de entrar en los ejemplos, vale la pena preguntarse, ¿por qué importan tanto las ilustraciones en este tipo de publicaciones? La respuesta es sencilla. Durante décadas, buena parte de las personas que crecieron en esta organización, muchas de ellas niños que aún no sabían leer, aprendieron sus doctrinas principales a través de dibujos. El diluvio, el paraíso, el fin del sistema, quién se salva, quién no, todo eso se enseñó en gran medida con imágenes. Por eso, una ilustración no es solo un adorno junto al texto, es una herramienta pedagógica. Y cuando esa herramienta cambia, cuando un símbolo desaparece, cuando un personaje se redibuja, cuando una escena se reinterpreta, eso casi siempre refleja algo más profundo que una simple actualización de estilo. Puede reflejar un cambio de enseñanza. Con esa idea en mente, vamos al primer bloque. Empecemos por uno de los cambios más documentados y a la vez menos conocidos por las generaciones más jóvenes de la organización: el símbolo de la cruz y la corona. Durante buena parte de la primera mitad del siglo XX, este emblema apareció en la portada de la atalaya, en broches, en anillos y en materiales oficiales de la organización. Representaba la idea de una recompensa celestial por fidelidad. Con el paso de las décadas, este símbolo fue retirado por completo. Hoy, encontrar ese emblema en una publicación moderna es prácticamente imposible, y su uso pasó a describirse en publicaciones posteriores como una influencia externa de la que había que apartarse. Algo parecido ocurrió con las imágenes de Charles Taze Russell, el primer presidente de la Torre del Vigía. Durante años, su retrato apareció en publicaciones, monumentos y materiales conmemorativos. Con el tiempo, su figura fue perdiendo protagonismo visual en las publicaciones, hasta prácticamente desaparecer de las ediciones actuales, mientras la narrativa oficial pasó a enfatizar que ningún ser humano individual es la cabeza de la organización. No estamos diciendo que estos cambios sean en sí mismos buenos o malos. Lo que estamos documentando es el hecho. Estos elementos existieron, fueron aceptados oficialmente y después fueron retirados, sin que se explicara siempre con claridad el porqué a las generaciones que llegaron después. Y esto nos lleva al segundo bloque: ¿cómo cambió con los años la forma de dibujar el propio paraíso? Uno de los ejercicios más reveladores que puedes hacer tú mismo es comparar ediciones distintas del mismo libro ilustrado. Y aquí, mi libro de historias bíblicas. Es un caso de estudio perfecto, porque tuvo varias versiones a lo largo de las décadas. Fíjate en los detalles. En las ediciones más antiguas, muchas escenas del paraíso muestran una diversidad de animales domésticos y silvestres conviviendo, con posiciones más recargadas, con múltiples personajes secundarios en segundo plano. En las ediciones más recientes, especialmente en publicaciones como Enseña, el estilo cambia notablemente. Colores más suaves, escenas más simplificadas, menos elementos por cuadro y una paleta visual mucho más cercana a la animación digital moderna. También cambió la representación de los propios personajes, la forma de vestir, los rasgos faciales, incluso el tono de piel de algunos personajes bíblicos se ha modernizado con el tiempo, en parte reflejando una intención declarada de la organización de mostrar mayor diversidad étnica en sus miembros representados. Otro patrón que notarán quienes comparan ediciones distintas es que ciertas escenas relacionadas con destrucción o juicio se representaban en el pasado de forma más explícita y directa. En las versiones más recientes, estas mismas escenas tienden a suavizarse visualmente, o directamente se sustituyen por otras que transmiten el mismo mensaje doctrinal de forma menos gráfica. ¿Qué significa todo esto? Antes de sacar conclusiones apresuradas, vamos al siguiente bloque, donde intentamos responder precisamente esa pregunta. La organización tiene un concepto propio para explicar este tipo de cambios. Lo llaman luz progresiva o luz creciente.
La idea en pocas palabras es que el entendimiento de ciertas verdades se va revelando de forma gradual con el tiempo. Y es cierto que parte de esos cambios pueden explicarse simplemente como modernización artística, nuevas técnicas, nuevos ilustradores, nuevas tendencias visuales, igual que cambia el diseño de cualquier editorial en el mundo. Pero hay otros casos como el del emblema de la cruz y la corona o la desaparición visual de Russell, donde el cambio no es solo estético, es un cambio que acompaña casi siempre una reinterpretación doctrinal o histórica. Y ahí es donde vale la pena hacer la pregunta con calma, sin acusaciones. ¿Estamos ante una simple actualización o ante un intento de dejar atrás un pasado que ya no encaja con el mensaje actual? No tenemos que responder esa pregunta por ti. Lo que sí podemos hacer es ponerte la evidencia lado a lado para que la analices tú mismo. Si llegaste hasta aquí, probablemente eres de las personas que, como muchos en esta comunidad, empezaron a notar esos detalles por su cuenta, mucho antes de que existiera un video que los reuniese a todos. Y quiero decirte algo con calma. Tener la libertad de analizar esos cambios, de compararlos y de hacerte preguntas sin miedo es parte de recuperar tu propia conciencia. No se trata de odio ni de revancha. Se trata de mirar la evidencia de frente con los ojos abiertos. Y si este recorrido te sirvió, suscríbete al canal para que sigamos documentando juntos con evidencia esta historia. Y en los comentarios cuéntame, ¿qué otro cambio en las ilustraciones notaste tú que no hayamos mencionado en este video? Me encantaría leer tus hallazgos. Nos vemos el próximo video. Cuídate mucho. Yo guardaba una imagen en mi memoria de niña. El tiempo cambió las páginas, escondían las mentiras. Una cruz desapareció, un retrato se borró. Si la historia se rehace, ¿qué verdad es la que nace? Yo vi lo que borraron. Hoy mi mente ya despierta. No me vuelven a engañar. No, yo vi lo que borraron. Lo borraron. Cambiaron rostros, cambiaron colores. Detrás de cada trazo hay una verdad que duele.